Todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos una masterclass con muchísima información valiosa. Sean bienvenidos todos. Mi nombre es Gustavo Taco. Hoy los voy a acompañar para poder acompañarlos y compartir con ustedes información muy valiosa respecto a lo que concierne a la continuidad de servicio en celdas de media tensión bajo la norma IEC 62271-200. Bien, antes de poder iniciar la masterclass y de poder compartir un poco de información sobre nuestro docente y pues ya ir de lleno a la masterclass como tal, quiero compartir con ustedes un poco de lo que concierne a nuestro programa de especialización en selección, puesta en marcha y mantenimiento de celdas de media tensión. Como sabrán, lo que vamos a revisar el día de hoy es solo un extracto, algo muy pequeñito de toda la información que vamos a estudiar en este programa internacional de especialización, selección, puesta en marcha y mantenimiento de celdas de media tensión. Tenemos dentro de este programa módulos. Vamos a abordar los conceptos generales, vamos a revisar la clasificación de celdas, vamos a estudiar normativa, tanto normativa actual de la IEC 62271-200 para las celdas de media tensión. Importante señalar que estas normativas son internacionales, quiere decir que se aplican a nivel mundial. Vamos a ver evolución tecnológica, equipamiento de celdas de media tensión, la aplicación para la industria, así como selección de celdas de media tensión. Vamos a ver las pruebas FAT, vamos a ver la instalación, las pruebas SAT y puesta en servicio. Claro está, mantenimiento de las celdas de media tensión y tenemos una visita técnica a la planta de producción. Bien, en esto concierne, o eso es lo que compone nuestro programa internacional de especialización. Más adelante, y al finalizar la masterclass, vamos a revisar de lleno un poco más sobre los módulos. Bien, hoy está a cargo de esta masterclass, tenemos un gran ponente, el ingeniero José Díaz, es nuestro docente del programa de especialización. Él es ingeniero electricista con una maestría en gestión de proyectos y un diplomado en gestión de la producción. El ingeniero José Díaz tiene más de 12 años de experiencia profesional en la fabricación de equipos eléctricos como tableros de baja tensión, celdas de media tensión, subestaciones de media tensión, banco de condensadores, CCM, tableros de protección, control y medición para subestaciones en media y alta tensión. Además, amplios conocimientos en transformadores de distribución y potencia, como diseño y fabricación hasta 10 megavoltios, 32 kV. Aplicación de herramientas de gestión como Lean Manufacturing, costos de producción, control de calidad y gestión de procesos, gestión de seguridad y salud y gestión de la producción. Cuenta con entrenamiento en celdas de media tensión en fábrica Eaton China y entrenamiento en equipamiento de media tensión y baja tensión por ABB. Actualmente labora como jefe de planta en la unidad de negocio y producción e ingeniería en Promelsa, que por cierto es el lugar donde vamos a llevar a cabo esta visita técnica. Bien, sin más que decir, vamos a hacerle la palabra al ingeniero José Díaz, quien ha preparado un material bastante interesante para todos nosotros. Ingeniero José, le cedo el pase. Gracias, Gustavo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes y gracias por la oportunidad de poder compartir un poco de la experiencia y conocimiento y sobre todo el gran campo en los que se desarrolla pues las celdas de media tensión. Entonces, hoy día vamos a compartir bastante de este desarrollo de lo que involucra la norma y vamos a tocar un punto bastante interesante. Voy a compartir la pantalla. A ver un momento, por favor. Vamos por aquí. Bien, perfecto. El día de hoy, en esta masterclass, vamos a tocar el tema de continuidad de servicio en celdas de media tensión. Cuando hablamos de continuidad de servicio, es un criterio muy interesante y sobre todo es un principio de operación del sistema eléctrico. Muchas empresas de industria lo que busca es la continuidad de servicio. Entonces, como sabemos, la continuidad de servicios va de la mano con los costos operativos, ya sea de la industria, ya sea en transmisión, ya sea en distribución y generación, porque hoy en día la continuidad de servicio es un criterio muy importante que puede también acarrear
eh, gastos en penalidades, pérdidas en producción. Entonces, desde la etapa de generación hasta el usuario final que viene a ser el cliente que consume la energía, es muy importante garantizar la continuidad de servicio en nuestras operaciones. En ese sentido, la norma, la IEC, la 62271-200, establece criterios en el proceso de fabricación y diseño de celdas para poder garantizar esta continuidad de servicio. Entonces, la norma que detalla parte de estos conceptos viene a ser la 62271-200. Esta norma dentro de todo el proceso dentro de todo su desarrollo, establece algunos criterios significativos en los cuales se desarrolla bajo el enfoque de accesibilidad de compartimentos, pérdida de la continuidad de servicio, clases de particiones y clasificación de arco interno. Esos son los cuatro principales componentes en los que desarrolla la norma y en los que todo el proceso de fabricación de las celdas tiene que estar englobado. Hay criterios muy importantes que los fabricantes a nivel mundial tienen que tener en consideración y sobre todo el proceso de fabricación tiene que estar de la mano con el cumplimiento de estos cuatro aspectos significativos. Hoy en día muchos fabricantes a nivel mundial trabajan en poder garantizar y mejorar algunos criterios que te engloba la norma. En ese sentido, la norma te habla de compartimentos. Al indicar compartimentos, el fabricante debe indicar cuáles son las partes del cuadro a las que se puede acceder, si las hay. Entonces, cuando hablamos de un cuadro, estamos hablando de una celda de media tensión. Cuando hablamos de una celda de media tensión, va a tener accesos, va a tener compartimientos, va a tener partes. ¿Y cómo vamos a garantizar la seguridad de estos compartimientos? No podemos acceder a estos compartimientos estando energizado. Entonces, la norma, como en primera instancia, te va a indicar cómo podemos acceder a estos compartimientos. Entonces, la normativa te va a indicar tres categorías en los cuales los fabricantes de celda de media tensión tienen que poder desarrollar y sobre todo bajo el principio de la seguridad. El primer principio es un acceso controlado por enclavamiento. ¿Qué quiere decir este concepto? Que la celda tiene que tener una característica de interbloqueo, que garanticen que la apertura solo sea posible en condiciones seguras. Toda celda de media tensión tiene una puerta, tiene compartimientos empernables o tiene compartimientos bajo bloqueos y solo podemos acceder en condiciones seguras cuando se haya respetado el procedimiento de la maniobra de esa celda. Un ejemplo puede ser que solamente la puerta se aperture cuando el seccionador de tierra esté cerrado. Y para que eso suceda, tiene que haber enclavamientos entre la puerta y el seccionador de tierra. Entonces, ese es un principio básico de seguridad en la cual la norma indica que debe hacer un acceso controlado por enclavamiento. Otro segundo acceso es basado en procedimientos. El acceso se garantiza mediante un candado, por ejemplo, y el operario debe aplicar los procedimientos adecuados para garantizar un acceso seguro. Es por ello que toda celda de media tensión, también como parte de su fabricación, debe tener sistemas para poder colocar enclavamientos por el usuario final, por el cliente. Y es por eso que existe hoy en día procedimientos de bloqueo mediante candados. Entonces, las celdas también tienen que tener un sistema que permita al usuario poder colocar sistemas de enclavamientos externos, como por ejemplo un sistema de bloqueos por candados. Otro tercer criterio o categoría está en el acceso basado en herramientas.
si es que se necesita alguna herramienta para abrir un compartimiento. El operario deberá ser consciente de que de no tomar estas medidas para garantizar la apertura segura puede tener algún inconveniente. Es por ello que se necesita de alguna herramienta externa. Existen algunas celdas que necesitan manijas, como por ejemplo unas celdas que tienen celdas primarias que necesitan, por ejemplo, unas manijas para extracción de un interruptor. Entonces, en ese sentido, existen herramientas basadas para una correcta operación. Cuando no se conoce la accesibilidad de los compartimientos, se pueden evaluar consecuencias de abrir un compartimento en la operación de la instalación. Es el concepto de pérdida de continuidad de servicio que lleva a la clasificación LSC propuesta por la IEC. Entonces, esta es una categoría que define la posibilidad de mantener otros compartimentos de alta tensión o unidades funcionales energizadas al abrir alguno de estos compartimentos que hemos comentado. El tener algunos compartimentos, el tener algún acceso a compartimentos y el poder ingresar a estos compartimentos mediante enclavamientos o procedimientos o herramientas, nos puede llevar a un escenario de pérdida de continuidad de servicio o también un tema inseguro. Entonces, bajo esos principios, porque sabemos que tenemos que acceder a las celdas, es por eso que la norma IEC establece una clasificación en continuidad de servicio. Entonces, bajo esa primera definición, existen también otros criterios. ¿Cómo vamos a definir la separación entre estos compartimentos? Existen dos tipos de separaciones, la separación PM y la separación PI. ¿Y en qué se basa eso? La clase PM es un envolvente metálica, un aparamento bajo envolvente metálica que va a proporcionar una separación mediante persianas metálicas continuas destinados a ser puestas a tierra. Cuando hablamos de separaciones es el material que se usa para separar dos compartimentos. En algunas celdas vamos a encontrar una clase PM. La clase PM establece persianas o separaciones metálicas. Y estas separaciones metálicas dentro de las celdas deben estar aterradas. Aterradas. Existe otra compartimentación en el tema de la separación que vendría a ser de la clase PI. En este caso, el material, el envolvente metálico interno, ya no estamos hablando de una separación metálica, ya estamos hablando de una separación o persianas no metálicas, no metálicas. Entonces, cuando hablamos de un proceso de fabricación de celdas, vamos a ver dos tipos de materiales que son utilizados para separar las compartimentaciones. Entonces, existe mayor prevalencia de la clase PM en celdas primarias y la clase PI normalmente es muy usual verlo en lo que viene a ser las celdas secundarias. ¿Y a qué nos referimos con estos dos tipos? Aquí podemos apreciar una celda primaria o conocida como una celda metal clad en algunas definiciones que utilizan las celdas. Se establece pues una definición que esta celda es una celda primaria. ¿Por qué? Porque normalmente son instaladas en la barra primaria por ejemplo, de una subestación. Y aquí vemos separaciones. Vamos a ver distintos compartimentos y hay separaciones. Y acá vemos separaciones metálicas. Y estas separaciones metálicas deben estar completamente aterradas. Acá vemos otra separación metálica. Acá vemos otra separación metálica. Son distintas separaciones metálicas que vamos a encontrar dentro de este tipo de celda, en los cuales la partición es de material metálico y está debidamente aterrado. La partición PI tiene mayor prevalencia, mayor presencia en este tipo de celdas. En celdas, por ejemplo, donde tenemos solamente o utilizamos, por ejemplo, los seccionadores de potencia en gases F6 y este seccionador es, por ejemplo, fabricado en tanques de resina.
Entonces, la separación entre este compartimento, en el que vendría a ser de las barras, y este compartimento que vendría a ser del cable, esta separación es con un material aislante. ¿Por qué? Porque la resina que está siendo utilizado a la vez como tanque de seccionador separa este otro compartimento de un material aislante. Existe otras celdas y otros fabricantes que utilizan tanques en acero inoxidable y también pueden ser una partición PM. También podemos encontrar algunas celdas con partición PM en este modelo. ¿Ves? Entonces aquí vemos con divisiones metálicas y aquí con divisiones aisladas. Son los dos tipos de separaciones que vamos a encontrar. Con estas dos primeras explicaciones, definimos ya una categoría de pérdida de continuidad de servicio. ¿Y a qué se refiere esta categoría? Lo que define es la posibilidad de mantener otros compartimentos de media tensión o unidades funcionales bajo tensión cuando se abre un compartimento accesible, cuando accedemos a un compartimento. Entonces, en ese sentido, nosotros en una celda vamos a poder encontrar, por ejemplo, distintos compartimentos. Aquí, por ejemplo, podemos ver el compartimiento de las barras colectoras. Podemos ver el compartimiento del interruptor. Vamos a ver el compartimento de la cajuela de baja tensión. Vamos a ver el compartimento aquí de, por ejemplo, de la cometida de cables, donde vamos a encontrar los transformadores de tensión y los transformadores de corriente. Entonces aquí vemos distintos compartimentos y la norma nos indica la posibilidad de mantener estos compartimentos energizados o unidades funcionales cuando accedemos a un compartimento. Entonces, en ese sentido, la norma va a establecer distintas clasificaciones para garantizar la continuidad de servicio. Vamos a ver una de las principales categorías en continuidad de servicio. En este caso vemos la primera categoría, LSC1. Al decir en LSC1, estamos hablando de un único compartimiento de media tensión. Aquí en la imagen podemos ver que yo tengo el seccionador de potencia. Tengo la parte de acometida de cables. Y tengo acá arriba barras colectoras, acá arriba en la parte superior. Entonces, aquí no existe ningún principio de compartimentación en el lado del equipo de fuerza, las barras colectoras y la acometida. Entonces aquí, para yo poder acceder, por ejemplo, al compartimento de cables, que seguramente acá está en la parte inferior, yo necesito sacar de servicio toda la celda. ¿Por qué? Porque todo el sistema está energizado. No puedo acceder solo a los cables sin quitar de servicio toda la barra colectora, porque no tengo una separación metálica, no tengo una separación aislante que me impida un contacto directo con la barra colectora. ¿Y por qué se indica que aquí tendría que sacar ya de servicio todo? Porque seguramente si es que yo tengo otra celda acá al costado que me energiza otra carga, yo no voy a poder permanecer esta celda energizada, porque yo para poder entrar en esta celda y hacer, por ejemplo, un cambio de fusible, yo necesito de todas maneras desenergizar toda la celda. ¿Por qué? Porque las barras están energizadas y no hay una separación que me brinde una seguridad. Entonces, en este sentido, esta celda no me garantiza la continuidad de servicios. Si yo voy a establecer o implementar mi proyecto con estas celdas, tengo que tener en cuenta ese criterio. Con este tipo de celdas o diseño o mi implementación de celdas con esta clasificación, no voy a tener continuidad de servicio. Y acá lo indica en un diagrama unifilar, ¿ve? Acá yo tengo digamos que este de acá, en las líneas punteadas es el envolvente. Y aquí no veo ninguna separación. No veo ninguna separación. Quiere decir
que el seccionador, el interruptor, el seccionador de tierra, el seccionador de barra, están en un único compartimento. Y no puedo yo acceder a ninguno de ellos de forma separada. Quiero verlo a nivel de diagrama de bloque, un único compartimento de media tensión y su compartimiento de baja tensión. Entonces, en este diseño de celdas, con esta clasificación, no me garantiza la continuidad de servicio. Quiere decir, la continuidad de servicio se va a ver interrumpida. Este principio de celdas o estas celdas con estas clasificaciones ya no son utilizadas actualmente. ¿Por qué? Porque no podemos garantizar la continuidad de servicio. Las dimensiones de este tipo de celdas son muy grandes y hoy en día lo que buscan es garantizar la continuidad de servicio con celdas mucho más compactas y modulares. Entonces, esta es una primera clasificación que habla la norma, que define la norma en función a la continuidad de servicio, pero con este tipo de celdas no se garantiza la continuidad de servicio. Entonces, es un criterio que el usuario que va a utilizar estas celdas tiene que tener en cuenta. Luego tenemos ahora un segundo caso, la clasificación de servicio LSC 2A. Y con la LSC 2A ya empiezo a poder yo tener un nivel de continuidad de servicio, sin embargo, un poco limitado. ¿Y en qué se fundamenta? Como podemos ver acá, esto ya viene a ser una celda en la cual la tecnología está basada en el principio modular y compacto. ¿Por qué? Porque el seccionador de barra que vemos acá, este es el seccionador de barra, está encapsulado en gas SF6 que me sirve de separación, en este caso PI, porque este seccionador está encapsulado en resina, y me brinda una separación con el compartimento del interruptor y la cometida de cables. Entonces aquí yo ya encuentro una separación. Ya encuentro una separación en dos compartimentos. Aquí yo puedo tener ya mi barra colectora, por ejemplo, yo ya puedo tener aquí mi barra colectora, acá van a estar mis barras colectoras en esta parte de este compartimento y ya están separados de la parte del interruptor y la cometida. Si veo en un diagrama unifilar, aquí veo, ¿no? Aquí está mi barra colectora y aquí está mi compartimento del interruptor y mi acometida de cables. Entonces ya tengo una separación entre ambos. En este caso es una separación PI porque veo que es un material no metálico que me separa los dos compartimentos. Entonces ya encuentro una separación. Ya tengo dos compartimentos. Uno de la barra y la unidad funcional, ya sea con interruptor, seccionador de potencia y la conexión de los cables. Entonces ya me permite tener energizada la barra colectora. Y en ese sentido, ¿qué me permite? Que si yo tengo otra celda acá al costado, con otra celda, con otro equipamiento, con su seccionador y ya con su interruptor, esta celda que está al costado no va a ser interrumpida. ¿Por qué? Porque solamente yo voy a abrir el interruptor de esta celda y mi barra colectora va a permanecer energizada. Y las celdas que están continuas a esta van a seguir operando. Y yo ya tengo acceso a este compartimiento, la cual la puerta va a estar bloqueado con el seccionador de tierra. Entonces yo abro mi interruptor, abro mi seccionador de barra, aterro la celda y ya puedo abrir la puerta y acceder al compartimento. Ahora, ¿por qué me indica una continuidad de servicio 2A? Porque solamente vamos a tener dos compartimentos y a la vez vamos a tener un compartimento único de un interruptor con la cometida de cables. En este compartimento vamos a encontrar en el tipo A un interruptor en el mismo compartimento de cables. Si yo quiero aquí hacer un mantenimiento
en, digamos, intervenir el interruptor, sí voy a tener una pérdida de continuidad de servicio. ¿Por qué? Porque aquí yo no puedo simplemente retirar el interruptor y colocar otro. No, es muy complejo porque me va a indicar que tengo que retirar puntos fijos y tengo que desarmar. En alguna parte tengo que desarmar la celda para hacer un mantenimiento. Entonces, si esta celda que tiene una de repente carga bastante crítica, como por ejemplo, esta celda está energizando, por ejemplo, un hospital, y por algún motivo ocurre una falla con el interruptor, por ejemplo, yo no puedo sacar este interruptor, inmediatamente reponer otro y volver a energizar. No. ¿Por qué? Porque este interruptor es fijo y tiene sistemas ya, fijamientos con pernos, y al ser fijo no me garantiza una continuidad de servicio en el caso de un evento de falla o reparación o mantenimiento. Entonces, sí me da la continuidad de servicio en una etapa de abrir o cerrar, en una etapa de desenergizar las celdas, pero si en un entorno de falla, sí ya empiezo a tener alguna limitación. ¿Por qué? Porque el interruptor o el equipamiento que está interno acá es un único compartimento para los cables, para el interruptor, para los transformadores de corriente. Entonces, me garantiza la continuidad de servicio en condiciones normales, pero en condiciones de falla que necesita yo intervenir el interruptor, sí voy a tener un tiempo prolongado de corte en esta única unidad funcional. Entonces, nos garantiza la continuidad, pero podemos tener alguna restricción en condiciones de falla. Entonces, en ese sentido, tenemos otro modelo que viene a ser la celda LSC2B. Esta celda, con esta clasificación, es la celda que tiene mayor continuidad de servicio en distintos escenarios, ya sea en condiciones normales o en condiciones de falla. ¿Y por qué? Porque como podemos apreciar aquí en la imagen, tenemos un módulo y un compartimento exclusivo para las barras. Tengo el compartimiento para los cables y tengo el compartimiento para el interruptor. ¿Eh? Entonces aquí todos los compartimentos están completamente separados. Entonces, y como vemos acá en el diagrama de bloques, ya tengo 4 compartimentos. El compartimento de la cometida, el compartimento de la barra, compartimento del interruptor y el compartimento del lado de baja tensión, donde está todo el cableado, donde va a estar los relés, analizadores, medidores, conmutadores y lámparas. Ahora, en este tipo de celda, ya me garantiza la continuidad de servicio en su totalidad, ya sea en condiciones normales o en condiciones de falla. ¿Por qué? Porque si tenemos algún problema con el interruptor, este interruptor es extraíble. Yo puedo sacar el interruptor y colocar otro interruptor. Normalmente este tipo de celdas, que son los que tienen la mayor clasificación en compartimentación, normalmente están ubicados en las subestaciones primarias, en donde existen los transformadores que convierten la alta tensión a la media tensión. Y normalmente estas celdas están en las subestaciones que utilizan las empresas de distribución eléctrica. Entonces, estas empresas, por ejemplo, llegan de una línea de transmisión a un pórtico, a un transformador de alta a baja tensión, y al lado de media tensión puede ser en 10 kV, en 22.9 o en 20 kV, y utilizan este tipo de celdas. ¿Y por qué se utiliza este tipo de celdas? Porque ellos tienen la obligación de que ante un escenario de falla tienen que reponer inmediatamente la energía y no se pueden dar digamos, el gusto de no tener un interruptor de reemplazo. Imaginemos que esta celda falla y el interruptor ha fallado. Ellos tienen celdas de reserva. Al costado siempre tienen algunas celdas de reserva, incluso interruptores de reserva. Sacan este interruptor y colocan este interruptor. Colocan otro interruptor de reemplazo, reponiendo rápidamente la energía. Entonces es por eso que en este tipo de celdas, el tener la mayor compartimentación posible les va a ayudar a garantizar la continuidad de servicio. Entonces son criterios muy importantes que deben tener
cuando ustedes quieran seleccionar celdas. Entonces, la continuidad de servicio va a depender mucho de cómo quieren garantizar y cómo es su sistema de operación. El sistema de operación de sus celdas va a estar en base a las exigencias o necesidades. Entonces, este tipo de celdas tienen distinto tipo de clasificaciones que los va a ayudar a tener una continuidad de servicio en condiciones normales, en condiciones de falla. Entonces, como hemos podido apreciar, existen celdas que no tienen no te garantizan una continuidad de servicio, así como existe la máxima clasificación que viene a ser la celda LSC2B con sus compartimentaciones. Y este tipo de modelos los vamos a encontrar en las placas. Cada vez que ustedes encuentren celdas y en sus placas van a encontrar justamente estas clasificaciones. Entonces, no es sencillo poder ver todos los compartimientos en las celdas. Cuando las celdas están energizadas y de repente no sabemos los compartimientos que tienen o desconocemos, pero ya podemos saber viendo la placa característica. La placa característica te va a indicar el tipo de clasificación de continuidad de servicio. Por ejemplo, acá vemos una placa de una fábrica italiana de una celda de mixta a prueba de arco interno y te indica que la clasificación de continuidad de servicio es LSC2A. Allá, la LSC2A me indica que tiene dos compartimentos. Entonces, no necesitamos estar abriendo la celda para saber si tiene dos o tres compartimientos o cuatro. Con lo que indica la placa, ya sabemos que esta celda tiene solo dos compartimentos, un compartimento de barra y un compartimento del interruptor y la cometida de cables. ¿Ve? Entonces, eso lo van a encontrar en la placa característica. La placa característica, pues, luego de lo que viene a ser, aparte de la información que viene a ser los datos eléctricos, los parámetros eléctricos que te va a indicar exclusivamente la clasificación de continuidad de servicio, así como su otra información que viene a ser clasificación de arco interno. La clasificación de arco interno es otro tema aparte, es otro estudio muy interesante en lo que es clasificación de arco interno. El tema de las tensiones, tensión de impulso, tensión de frecuencia aplicada, también es otros criterios muy interesantes en los que desarrollamos en el curso y en los que está basado la normativa. En otro tipo, por ejemplo, de placa, acá podemos ver, por ejemplo, otro tipo de placa. En este caso es una placa de un sistema de gases F6 que también tiene dos compartimentos y tiene su clasificación a prueba de arco interno. Entonces, toda la información la vamos a encontrar. Y aquí vemos otra placa característica de otra celda y en acá vamos a poder apreciar pues todos los datos y aquí vamos a encontrar exclusivamente el dato de continuidad de servicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice LSC2B. Allá, este tipo de celda es la que tiene la máxima compartimentación y la máxima capacidad de continuidad de servicio. Y ese dato los vamos a encontrar en las placas características de las celdas. ¿Por qué? Porque esta clasificación te indica la norma. La normativa también te indica que todo fabricante de celdas en la placa característica debe indicar la clasificación de continuidad de servicio. Bien, entonces esa es la información que teníamos para compartir el día de hoy referente a lo que viene a ser la clasificación de continuidad de servicio en base a la norma IEC. Eso sería para poder compartirles al día de hoy y me gustaría ahora interactuar con ustedes de la información que hemos compartido. Vamos a poder desarrollar algunas preguntas en base a la información compartida. Gustavo, Excelente, ingeniero José Díaz. Muchas gracias por esta gran presentación y también por compartir sus conocimientos. Tal como señaló, vamos a tener este espacio para poder responder algunas consultas de su parte. Para ello vamos a emplear dos vías. Como ustedes pueden notar en la parte inferior de sus pantallas tenemos un apartado, un pequeño icono que dice preguntas y respuestas. Les invitamos que vayan dejando sus consultas mientras las leo en forma ordenada y el docente las pueda responder. O si es que desean, también tenemos las consultas por el micrófono.
Para ello les vamos a pedir que de manera ordenada también puedan levantar la mano y les cederemos unos minutos para que puedan elevar sus consultas. Muy bien, entonces de momento, ingeniero, ya tenemos aquí algunas consultas de parte de nuestros participantes. Bien, nos consultan, ingeniero, ¿cuál es la norma IEC que determina los criterios para la fabricación de celdas de media tensión? Bien, el criterio de fabricación o la norma que nos indica los criterios de aceptación, los criterios de prueba, los criterios de fabricación, es la norma la 62271-200. Sí, perfecto. Muy bien, tenemos aquí otra consulta. Indica cuáles son los cuatro aspectos significativos que señala la norma IEC 62271-200. Bien, como habíamos comentado, la normativa, la IEC, la 62271-200, desarrolla toda la normativa en función a cuatro aspectos fundamentales: la accesibilidad de compartimentos, la pérdida de continuidad de servicio, las clases de particiones y la clasificación de arco interno. Perfecto. Muy bien. Tenemos una consulta por el micrófono, a ver si es que ahora vamos a habilitarlo para que nos puedan elevar la consulta con el docente. Buenas noches. Sí, Diego, te escuchamos. Gracias por tu consulta. Por favor, te invitamos que puedas formularla. Muchas gracias también al ingeniero José por tan clara explicación y tan ilustrada. Tengo una pregunta respecto a las celdas que vienen con aisladores de SF6. ¿Esas son libres de mantenimiento o cómo será el mantenimiento para ese tipo de celdas? Bien, en el tema del uso del gas SF6 existen dos tipos de celdas. La primera celda es la que está llamada celdas GIS o celdas con aislamiento integral en gas. Este tipo de celdas tienen un tanque, una cuba completamente sellada, donde está completamente presurizada, llena de gas SF6. El mantenimiento a este tanque lleno de gas SF6 no se puede hacer porque es libre de mantenimiento. Lo que sí se hace mantenimiento es al entorno externo, donde, por ejemplo, haces el mantenimiento a los conectores tipo bota o tipo codo, al compartimiento de la cometida de cables, a la parte de, digamos, de la cajuela de baja tensión. Es ahí donde haces el mantenimiento, o en el mantenimiento externo, que de repente el envolvente, las puertas, enclavamientos necesitan algún ajuste. La parte frontal donde tienes los mecanismos de bloqueo necesita una verificación, pero a la parte principal que está el gas SF6, no, el diseño a nivel de media tensión, y eso lo indica la norma. La norma indica claramente para todo lo que es media tensión, el diseño de la fabricación donde hacen uso de gases F6 es libre de mantenimiento porque es completamente sellado. No podemos estar ahí llenando gas, sacando gas. No, el diseño es completamente sellado y eso lo indica la norma. Muy bien. Y Diego Rangel, ¿eso respondió tu consulta? Claro que sí, tengo muchísima gratitud con ustedes por este espacio para donde podemos, digamos que, conocer mucho más del tipo de celdas y de verdad que ha sido ha aportado muchísimo al conocimiento todo lo que ustedes nos han compartido. Muy agradecido por esa explicación y sobre todo por este esfuerzo que están haciendo porque todos conozcamos de esta situación. Muchas gracias. Diego, gracias a ti por tu interés y gracias también por la consulta. Bien, ahora vamos a darle el pase a Diego Cruz, quien también tiene una consulta por el micrófono. Diego Cruz, te escuchamos. Bien, mientras Diego Cruz se conecta. Bien, vamos a continuar, ingeniero.
tenemos una consulta de Oscar Romay. Nos indica, ¿podría explicar cómo se establece el parámetro de arco interno cuando se especifica una celda? Bien, como hemos comentado, hoy hemos tocado solo un ítem en lo que se llama cumplimiento a la normativa. Sin embargo, la norma habla de otros aspectos y uno de estos aspectos viene a ser la prueba de arco interno. Entonces, este tema de arco interno también es desarrollado dentro del programa, pero hoy me permite responder, ¿no? La clasificación de arco interno es la respuesta de la celda ante un evento. La celda, ¿cómo soporta el arco interno? Y está basado en la seguridad. La celda tiene que soportar un arco interno que no dañe al operador que está frente a ello. Entonces existen parámetros, existen pruebas que se realizan a las celdas para poder garantizar si esta celda cumple la protección de arco interno en la parte frontal, en la parte lateral de la celda y en la parte posterior. Entonces existen pruebas que se realizan para poder garantizar que una celda es a prueba de arco interno. Entonces, una celda que tiene a prueba arco interno tiene que tener un certificado emitido por un ente evaluador que garantice que su celda soporta arcos internos por los 4 lados o por los 2 lados o por solo un lado. Y eso lo va a indicar porque hay criterios de aceptación y eso se emite con un certificado y es declarable en la placa característica y está basado exclusivamente a la seguridad frente al operador. En eso se basa lo que es la norma en función a lo que es el cumplimiento al arco interno. Excelente. Oscar Romay, muchas gracias por tu consulta. Seguimos con Jamil Rabines, quien nos dice, buenas noches. ¿Qué tipo de comportamiento sería el mejor para minimizar los efectos de cortocircuito? Bien, cuando tenemos un escenario de cortocircuito, tenemos distintas variables. Cuando ocurre un cortocircuito en una celda de media tensión, no siempre es por el mismo principio de sobrecorriente en la celda, sino es por factores externos. Está demostrado que hoy en día los principales eventos que generan un cortocircuito dentro de una celda es la pérdida de aislamiento por presencia de humedad. La humedad dentro de la celda genera descargas parciales. Esas descargas parciales poco a poco te van a indicar que tu celda en algún momento va a ser una falla tierra o un cortocircuito entre fases. Entonces, los agentes externos de la celda son los principales causantes de una falla de cortocircuito dentro de una celda. Entonces, dentro del programa también desarrollamos este aspecto, ¿no? Todas las consideraciones que tenemos que tener en la fabricación. La fabricación de la celda no solo es el circuito de fuerza, también se tiene que ver los equipos externos que ayuden a que la celda esté dentro de los parámetros correctos que indica la norma. No podemos estar en condiciones adversas, porque una condición adversa de una celda te va a degradar el aislamiento. El no garantizar digamos, la cometida de cable, sellarlo, te puede generar un ingreso de roedores que puedan dañar tu cable o no cerrar completamente el envolvente. Entonces, existen distintos factores que te pueden generar un cortocircuito. Entonces, todos esos detalles se especifica y se detalla en el curso y hablamos también, por ejemplo, de un nuevo concepto que es monitoreo en tiempo real, que mide justamente estos parámetros que son los principales agentes que te causan las fallas en las celdas. Excelente. Gracias, ingeniero. Y gracias también, Jamil, por tu consulta. Tenemos a Jesús Mamani, quien nos consulta o nos indica, ¿puede explicar el relato de las llaves térmicas? ¿Lo miden con una máquina especial, el megado del relé? No sé si se entiende la consulta. Me parece que está utilizando conceptos distintos. Una llave térmica yo lo conozco como un interruptor termomagnético o tipo rielding o caja moldeada de baja tensión.
No sé si le podemos dar más bien acceso al micrófono y nos pueda consultar un poquito o detallar exactamente la pregunta. Claro que sí. Jesús, si es que deseas, puedes activar tu micro, puedes levantar la mano antes de, o si deseas, puedes formular nuevamente la pregunta mientras continuamos leyendo las demás. Bien, Alan Wilson nos indica, lo único que se verifica en este tipo de celdas de SF6, ¿se ve el manómetro de presión de gas? Bien, en lo que es media tensión, como la norma también indica que es un tanque sellado, tiene un manómetro, ¿no? Este manómetro te indica la presión del gas y este manómetro tiene por colores, un color verde que te indica que puedes operar, si es que la aguja está dentro de este entorno verde, puedes operar, y si está dentro del entorno rojo, no lo puedes operar. Asimismo, este manómetro tiene unos contactos. Estos contactos te van a ayudar a lanzar alguna alarma o si de repente tú mismo decides que este contacto te mande una apertura del interruptor. Normalmente se asocia a una alarma, porque lo que no se quiere es que se tenga una apertura ante ello sin que nos permita a nosotros poder monitorear y ver qué es lo que está pasando. Entonces, cuando tenemos estas situaciones de que la aguja de que te indica la presión del gas está dentro del rango rojo, tenemos que intervenir la celda y verificar qué es lo que ha pasado, porque pueda tener ya un escenario de pérdida de gas por algún daño o de repente alguna falla en la manufactura. Es muy difícil encontrar una celda en gas de que haya perdido el gas SF6, ¿no? Es muy difícil, a menos que la celda haya sido sujeto a un evento o una caída que haya hecho que se pierda el gas. Y si es que ha sucedido eso y hay una rajadura en la parte del tanque, sí tendríamos que cambiar la celda. Pero existen algunos casos que ha sucedido de fallas de fábrica en donde se pide el procedimiento a la fábrica para poder nuevamente poner el escenario de poder completar el gas, que es un proceso muy complicado, no es tan sencillo como los equipos de patio o interruptores en gases F6 de patio de llaves, que sí ellos se rellena el gas en campo. En cambio, en las celdas es mucho más complejo y tiene todo un procedimiento y es un procedimiento muy, muy especial que lo hacen empresas especialistas a cargo de los fabricantes. Pero hoy en día nunca he tenido un escenario de pérdida de gas, pero sí se puede dar una solución ante ello. Excelente, ingeniero. Gracias por la respuesta. Asistente anónimo nos consulta, ¿qué pruebas predictivas aplican para las celdas? A ver, hoy en día el decir pruebas predictivas no es tanto en ese sentido, porque para que tú hagas pruebas predictivas estaríamos hablando de un mantenimiento preventivo. El predictivo es antes de un preventivo. Y para ese tema del predictivo, hoy en día existe monitoreo en línea que va midiendo de parámetros en pleno funcionamiento de la celda. Pero si quiero hacer pruebas en mi mantenimiento preventivo, pues a la celda se le hace pues lo que vendría a ser la resistencia de aislamiento. Al interruptor podemos ver, por ejemplo, la simultaneidad, el tiempo de apertura, el tiempo de cierre, la simultaneidad de contactos, el tiempo de rebote. A los equipos que va adentro, si hay transformadores de corriente, ver la relación de transformación, transformador de tensiones también. Al tema de lo interruptor y seccionador de barra, ver la resistencia de contacto, cómo está la resistencia de contacto. Hacer una limpieza para verificar el aislamiento, por ejemplo. Esas son unas pruebas en lo que es mantenimiento preventivo que está asociado a un corte de energía. Pero si es predictivo, sí estaríamos pensando en que la celda esté funcionando y yo tengo un sistema de medición de monitoreo constante. Y ahí sí me ayuda a tener una predicción de cómo está funcionando mi celda con los parámetros y ya me indica que hay alguna información que me está dando la celda porque estoy monitoreando algunos parámetros que me indiquen que yo tengo que planificar ya un corte para poder hacer un mantenimiento y evitar una falla mayor. Excelente, muy bien, ingeniero, muchas gracias. Juan Camilo tenía alzada la mano hace un momentito. Juan, si nos escuchas, puedes activar tu micro. ¿Deseas?
realizar la consulta por esa vía? Correcto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí tengo una consulta y es, a veces tenemos la tendencia pues a elevar nuestras celdas del nivel del piso, ¿sí? Entonces, digamos, utilizamos algún tipo de base, estructura metálica. En términos de las normas ISE, ¿qué tan bueno es eh, reposar las celdas sobre estructuras pues fabricadas? Rompemos algo del aislamiento, podemos influir pues en que la celda no tenga una correcta descarga a tierra o algo así por el estilo. Bien, no, no es tanto que incumples con la normativa. No, no es tanto que incumples. Lo que sí es importante que si vas a colocar un zócalo, por ejemplo, nosotros llamamos un zócalo para poder levantar la celda, es que este zócalo tenga un diseño constructivo capaz de soportar el arco interno. La idea es eso. ¿Por qué? Porque el diseño de la celda está hecho para soportar el arco interno. Y si vas a colocar un zócalo, este zócalo no tiene que ser muy liviano. Las tapas laterales del zócalo, ya sea frontal o lateral, no deben ser de fácil desprendimiento, porque ahí sí perderías el tema de clasificación de arco interno. Porque si hay una falla y la puerta soporta, pero tu zócalo tiene una tapa tan sencilla, una plancha metálica muy débil, que está de repente atornillada en algunos puntos, por ahí puedes salir la sobrepresión en un arco interno y al operador que está adelante puedes verse afectado. Entonces, el diseño de ese zócalo tiene que ser con ese criterio, de que tiene que ser un diseño muy robusto, placas completamente empernadas en separaciones que te ayuden a soportar ese arco interno y que no se desprenda fácilmente. Si tú ves las celdas, tiene enclavamientos, o sea, la celda no solo es un tema de que está cerrado con una, se fija con una cerradura, no, tienen como ganchos que en la parte fija de la puerta se van a enganchar. No es simplemente abrir, sino levantas y abres la puerta. Entonces el diseño te garantiza ese arco interno. Y cualquier tema metálico que coloques en la parte inferior te debe garantizar ese arco interno. No, no debes perder eso, entonces debes garantizar esa parte. Y el tema del aterramiento, sí, es necesario. Tienes que tener un aterramiento franco con un cable o si no puedes instalarle pues soldar un perno y una tuerca y hacer un empalme a la barra tierra principal para evitar algún punto flotante con la barra tierra. Eso es lo que te podría comentar, pero si haces eso, no pierdes la garantía de arco interno. Juan, Perfecto, espero muchas que gracias. sí, eso respondió tu consulta. Claro, sí, 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 muy claro. Perfecto, Juan, gracias por la consulta. Bien, continuamos con las consultas. Tenemos a Diego Cruz hace un momentito, quien no tiene el micro habilitado, pero ha elevado la consulta por interno. Indica, se necesita tener una celda en un espacio donde el entorno es demasiado hostil, llámese en lluvia, tierra, arena, etcétera. ¿Cuál sería la mejor clasificación para escoger? ¿Y cuál norma IP sería la mejor para escoger? Bien, todas las celdas de media tensión vienen con un grado de protección IP. El grado de protección IP es un grado es la característica de una celda de soportar el agua y el polvo. Entonces, las celdas están fabricadas para uso interior y su grado de protección es IP2X. Al decir IP2X, el primer dígito es de polvo, seguramente te va a soportar alguna característica de repente de solamente te va a permitir soportar hasta cierto grado de, digamos, de polución. Y el segundo dígito es para el agua, pero las celdas es IP2X, quiere decir que no te van a soportar ante el agua. Entonces, ante ese escenario, las empresas integradoras, las empresas que fabrican celdas, hacen un envolvente adicional. A la celda le dan un recubrimiento con un diseño de un envolvente adicional. Y justamente ese tema también nosotros lo detallamos en el curso, donde les damos toda la información de los grados de protección IP
y un correcto grado de protección IP para un uso exterior debería ser un IP55. Con un IP55 que es un envolvente que adicional a la celda como tal y te va a permitir trabajarlo en un ambiente exterior. Entonces el grado de protección IP sería IP55. Perfecto. Muy bien, tenemos la consulta de Edgar Galué. Nos dice, ¿hay un tope de maniobras en el módulo de interruptor GFC6? A ver, lo que le he entendido es el tope de maniobras de un interruptor en gas SF6. Ok, Bien, correcto. exacto. A ver, eh, todo fabricante de interruptores, porque quiero llamarle interruptores, eh, garantizan un número de operaciones tanto eléctricas como mecánicas. Entonces, el decir que hay un tope de maniobras, sí, hay un tope de maniobras, pero eso lo declara la marca del interruptor, por ejemplo. No todas las marcas garantizan la misma cantidad de operaciones. Algunos con mejor tecnología, y eso los hace la diferencia entre marcas, algunos logran declarar mayor número de operaciones. Y en ese sentido de número de operaciones, existen varios criterios. No es lo mismo operar o número de operaciones con carga, el número de operaciones en cortocircuito, la figura también cambia. Entonces, toda esa información te lo debe dar el fabricante del equipo que le estás adquiriendo. Y la respuesta es sí, hay un tope de maniobras que tienen los interruptores. Perfecto. Nos quedaron, ingeniero José, consultas en interno. Una de ellas es, ¿cuáles son los dos tipos de separaciones en las celdas de media tensión? Bien, como hemos indicado en la presentación, existe dos tipos de separaciones, una partición metálica que es PM y una partición no metálica utilizando un medio aislante. Y en este caso, el material que normalmente se utiliza para poder separar los compartimentos de la celda viene a ser la resina. Y eso lo hemos indicado ahora en la presentación. Muy bien. Con respecto a la pérdida de continuidad de servicio, ¿se podría definir la clasificación LSC1? Bien, como habíamos manifestado, la clasificación LSC1 es la configuración muy básica, es la más básica, la menos costosa en principio del costo de una celda en poder suministrar un envolvente para operar o controlar la energía eléctrica. Pero sin embargo, la clasificación LSC1 no te garantiza la continuidad de servicio. ¿Por qué? Porque en un único compartimiento vas a encontrar la barra colectora, vas a encontrar el mecanismo de seccionamiento, puede ser un seccionador o interruptor, y la cometida de cables. Entonces, en ese mismo compartimento está todos estos componentes. Entonces, yo no puedo acceder solo a la parte de la cometida o a la parte del interruptor. ¿Por qué? Porque la barra colectora va a estar completamente energizada. Y yo para poder ingresar tengo que sacar de servicio completamente toda la barra. Entonces, ahí ya no tendría continuidad de servicio. Entonces, es la clasificación que te indica la norma, pero sin embargo, su aplicación es muy limitada porque no te va a garantizar la continuidad de servicio. Muy bien. Ahora que hablamos de clasificación, nos consultan. Si deseo garantizar la continuidad de servicio en la cual se incluya un compartimento dedicado para el interruptor, ¿qué tipo de clasificación sería el indicado? Bien, como hemos visto en la presentación, la máxima clasificación que viene a ser la LSC 2B es la que tiene un compartimiento para el interruptor. Entonces, la clasificación adecuada sería la LSC 2B. Perfecto. Bien, tenemos una consulta más de asistente anónimo, pues y ya con esto terminamos la ronda de preguntas, salvo en caso tengan ustedes alguna consulta adicional. Recuerden los dos canales que tenemos, tanto este apartado de preguntas y respuestas o el micro. Asistente anónimo nos dice, ¿aplica la termografía infrarroja y el ultrasonido acústico?
Bien, el tema de la termografía, el tema del sistema acústico, en celdas de media tensión, el tema acústico no es tan aplicable porque no es una máquina. A diferencia de un transformador, de un motor, donde sí de repente necesitan verificar el ruido, pero en la celda no. El tema termográfico sí, en celdas de media tensión, en algunas tecnologías un poco, digamos, ya desfasadas, porque también el tema de la termografía ya está pasando de un campo a otro nivel. Ponen ventanas termográficas que me permita a mí con una cámara termográfica poder ver la temperatura en la cual se encuentran los empalmes. Y los puntos calientes en una celda vendría a ser la cometida del cable a la barra colectora, los empalmes de la barra y los puntos del interruptor, por ejemplo. Pero con una cámara termográfica no vas a poder llegar a los bornes o a las tulipas del interruptor porque está completamente encerrado. Al único lugar donde vas a poder acceder vendría a ser a la cometida de cables. Pero justamente por esa limitación, hoy existe otra tecnología para monitorear la temperatura de justamente de estos puntos críticos. Y ese es uno de los puntos que tocamos dentro del programa, donde les brindamos alternativas de monitoreo para estas variables que vendría a ser la temperatura dentro de la celda. Excelente. Terminamos esta ronda de consultas, ingeniero, con la pregunta de Arsenio Cernaque. Indica, ¿hay algún problema si por emergencia se utiliza una terminación exterior en una celda? No, la terminación exterior, la diferencia en terminal interior a un exterior es la línea de fuga. En una situación externa, en condiciones externas, la línea de fuga es la que se viene afectado. Es por eso que utilizan esas campanas para alargar la línea de fuga. Si utilizo en una instalación interior, no te va a generar ningún inconveniente. Lo que sí, pues, es el costo, ¿no? Una terminal de uso exterior es mucho más caro que uno de terminal de uso interior. ¿Por qué? Porque tiene las campanas que te ayuda a que la línea de fuga sea mucho mayor. Entonces, no te va a generar mayor inconveniente, pero sin embargo es mucho más costoso. Muy bien, ingeniero, hemos culminado las consultas. Bien, agradecemos a todos por darse este espacio para revisarlas. Ingeniero, con esto hemos culminado la presentación. Queremos agradecerle por este tiempo que se ha tomado de poder compartir sus conocimientos y pues de hecho toda la información respecto a las celdas de media tensión. ¿Tiene algunas palabras finales, algo que le gustaría compartir finalmente con nuestra comunidad? Bien, agradezco la oportunidad de poder compartirles la experiencia que tengo en el desarrollo de celdas de media tensión. Los invito a todos de poder inscribirse a este programa en el cual vamos a iniciar el 2 de abril. Es un programa que se ha estructurado justamente con puntos claves que son relevantes para el diseño y clasificación de celdas. Y uno de los puntos importantes que este programa incluye una visita a la planta de producción donde yo laboro, en donde ustedes van a poder interactuar con equipamiento en celdas, ver las celdas de media tensión, verificar los enclavamientos. Entonces, este programa es bastante completo en las cuales vamos a poder abordar todo el tema conceptual, aplicaciones reales, planos, verificar pruebas, mantenimiento y aprovechar la visita a una planta de producción. Entonces es una oportunidad que no deberían perderla porque sí les va a ayudar y va a aportar muchísimo en su crecimiento profesional en este concepto y en este tipo de equipamiento para lo que es media tensión. Los invito a todos. Muchísimas gracias. Ingeniero, gracias a usted. Nuevamente, gracias por este espacio. Bien, antes de terminar y de poder compartir con ustedes un poco más de información del programa, de hecho, el ingeniero señalaba que vamos a abordar mucho de los temas que hemos tratado dentro de nuestro programa de especialización. En unos minutitos vamos a compartir con ustedes esto más a fondo. No sin antes, Anita tiene unas indicaciones para ustedes. Claro que sí, Gustavo. Muchas gracias por el pase. Buenas noches, comunidad Mentoring. Bueno, mi nombre es Ana María. Es un placer acompañarlos esta noche a esta masterclass.
Bueno, con respecto a los certificados de esta misma, mencionarles que se les enviará en un lapso no mayor a 10 días hábiles. Al momento de ingresar a sala, debieron colocar sus nombres y apellidos correctamente junto con los correos a donde se les va a enviar dichos certificados, ¿correcto? Muchas gracias. Te doy el pase, Gustavo. Gracias, Anita. Bien, comunidad Mentoring, ya para finalizar, vamos a cederle el pase a Xiomara, quien tiene información muy importante para ustedes, ya respecto al programa completo de especialización en selección puesta en marcha y mantenimiento de celdas de media tensión. Xiomara, Sí, Gustavo, ¿se me escucha? fuerte y claro. Ok, buenas noches con todos. Acabamos de ver la ponencia del ingeniero José Díaz, que es docente para nuestro programa de especialización en selección, puesta en marcha y mantenimiento de celdas de media tensión. En este programa, como tal, les va a ayudar a que puedan ustedes adquirir y reforzar conocimientos tanto teóricos y prácticos en requisitos específicos de instalación, consideración de carga y capacidad de cortocircuito. También el programa les permite el hacer una correcta verificación de conexiones eléctricas, ajustes de parámetros, pruebas de funcionamiento y diagnóstico, el poder realizar inspecciones periódicas y prolongar la vida útil de celdas. Este programa de especialización les permite comprender diseños, características y aplicaciones de celdas, también lo que es selección de celdas de media tensión para una aplicación específica, considerando factores como carga eléctrica y capacidad de cortocircuito. Vamos a ver muy al detalle lo que es clasificación de celdas, normativas actuales, evolución tecnológica, manipulación, equipamiento, lo que es pruebas AT, puestas en servicio. El programa como tal tiene un enfoque práctico y les va a permitir el poder aplicar procedimientos de puesta en marcha, pasos y protocolos necesarios para la instalación y puesta en marcha, así como también el que puedan adquirir competencias en el mantenimiento de celdas de media tensión. Les hago extensiva la invitación a nombre de Mentory de poder participar de nuestro programa de especialización. Al llevar este programa de especialización, saldrían certificados como especialista senior en selección, puesta en marcha y mantenimiento de celdas de media tensión. Por el chat de Zoom les voy a estar compartiendo un enlace de WhatsApp donde van a poder acceder solo por el día de hoy a un cupo preferencial, una promoción exclusiva. En este caso tengo 6 cupos libres para los participantes de esta masterclass. El día de hoy puedan inscribirse con una promoción exclusiva para nuestro programa de especialización en selección, puesta en marcha y mantenimiento de celdas de media tensión, que está muy próximo a iniciarse. Entonces, les voy compartiendo el enlace por el chat de Zoom. ¿Me confirman si se logra visualizar? Sí, Sí, ¿verdad? sí, es correcto. Ok, perfecto. Entonces, con ese enlace, ustedes van a poder recibir mayor información y este beneficio exclusivo para que puedan participar de este programa de especialización. Les hacemos la invitación extensiva y este beneficio es de manera muy especial para todos ustedes que han participado de esta masterclass. Bueno, eso sería mi aporte, Gustavo. Muchas gracias. A ti, Semana, muchas gracias. Consulta, no sé si pueden responder por el mismo chat, si es que logran visualizar el enlace para que puedan contactarse con Xiomara y que pueda compartir con ustedes el brochure del programa en caso requieran conocer un poco más de todos los temas que vamos a estudiar en esta especialización, así como acceder al beneficio exclusivo por participar en dicha masterclass. ¿Me pueden confirmar, por favor, por el chat? Si es que pueden visualizarlo con un sí o con un ok, nos bastaría.
Correcto. Muy bien, entonces les invitamos, ahí tienen dentro de el, el chat este enlace para que puedan contactarnos y hacerles extensiva este cupón de descuento. Y como les señalaba, si requieren el brochure también se los hacemos llegar para que conozcan más a detalle todos los temas que vamos a revisar a lo largo de esta especialización. Bien, vamos a estar atentos entonces a sus mensajes, respondemos a la brevedad. Y pues con esto, comunidad Mentoring, queremos nuevamente agradecerles la asistencia. Esperemos que esta masterclass y la información que han recibido haya sido fructífera para su profesión. Y pues con nosotros hasta una nueva oportunidad. Recuerden visitar nuestras redes sociales donde vamos publicando las nuevas masterclass que vamos a tener en diferentes programas de especialización. Y tal como señalaba Anita en las indicaciones, en unos días estarán llegando por correo electrónico los certificados de participación de la presente masterclass. Sin más que decir, nuevamente gracias y buenas noches. Vamos a dejar igual la sala aperturada para que puedan escribir por el chat o para que puedan ingresar el enlace del chat y puedan contactarnos. Muy bien. Mucho gusto y buenas noches con todos.